La situación está de la siguiente manera. Llegué a Uruguay y la moto se retrasa. 2 semanitas. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Mi vuelo hacia América sale desde Madrid. Y como no podía ser de otra manera, otra vez voy cargado hasta los ojos. Con todo este equipaje, ni en avión, ni en autobús, ni en BlaBlaCar, nadie me aceptaba. Así que se me ocurrió alquilar un cochecito. ¿Cómo compensar los gastos de este coche alquilado? Pues haciendo yo un BlaBlaCar hacia Madrid. Finalmente salió gratis el paseo. ¿Qué queda en Málaga? Despedirme de mi fan número 1 en YouTube, mi madre. Y me toca visita a Motos Calleja. Aprovechamos esta visita a Calleja para charlar con ellos y contarles qué tal me fue por África, que es justo el vídeo que publicamos anterior a este. En Motos Calleja, además de los repuestos que yo ya les había encargado para tenerlos listos para recogerlos, me tenían una sorpresita. Un par de ruedas Metzeler para llevarlas conmigo y probarlas por América. A ver cómo hacemos para que las ruedas quepan en la maleta. Estas ruedas me van a dar un quebradero de cabeza para salir de España y van a dar mucho de qué hablar cuando lleguemos a América. Y es que la compañía aérea tiene una nueva normativa que no me permite llevar equipaje con formas raras, como por ejemplo 2 ruedas. Entonces se me ocurrió empaquetarlos en una caja de cartón, intentar que la forma se parezca lo máximo posible a una maleta, pero incluso así nos pasábamos de los centímetros. 40, 30, 170, 12 centímetros. 12 centímetros. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Digo, otra cosa importante a la que venimos a Madrid, a recoger mi nuevo móvil GPS, cortesía de Móviles Chinos España. Ya explicaré con más detalle el motivo del cambio del Blackview a un nuevo móvil que es Mi Digi. Escalón número 1 superado. Una al límite en la medida, la otra al límite del peso. Estamos dentro. Aquí ya empiezo a sentir esa sensación que creo que he comentado en alguna ocasión de emoción. Volvemos a estar en marcha, pero de nuevo vuelven los miedos a lo desconocido, incertidumbre. Escalón número 2 superado, aunque me temo que en el día de hoy aquí es en el último sitio que voy a volver a ver las ruedas. Bienvenidos a Montevideo. Aparentemente de primera podría parecerse a cualquier calle de Málaga. La situación está de la siguiente manera. Llegué a Uruguay y la moto se retrasa. 2 semanitas. Ahí me estaba entreteniendo un poquito en el campo. Una especie de walkaway, pero no era exactamente un walkaway. Pero sí era un walkaway. Ahí estaba echando una mano a unos amigos. Gracias. Madre mía. ¿Cómo no me va a comprar ropita adicional si aquí hace un frío que pela? A las vaquitas. Están allí arrecidas. Hola, buenos días. Y sí, por más cargado que iba corto en ropa de invierno. Frío, Madre mía. Está todo congelado. Mira, los verdes. ¿Qué es Walkaway? Pues Walkaway es una aplicación en la que puedes encontrar, no quiero llamarlo trabajo, es como una colaboración entre 2 personas. Los que te reciben te van a dar alojamiento y comida y a cambio tú les ayudas con tareas
pues tipo la recepción de un Airbnb o un huerto, un jardín o pasear los perros. En mi caso no fue un workaway. Fui a visitar a unos amigos, estuve echándoles una manilla y ellos a cambio me estaban dando alojamiento. Un workaway. ¿En qué estoy ayudándoles? Pues como se ven en estos vídeos, a de todo un poco. Continúo aprendiendo cositas en mi viaje. Como siempre no todo iba a ser trabajar. Un día les cociné uno de mis platos estrella después de la tortilla, la paella, y ellos de vez en cuando me sacaban de paseo a los alrededores. O sea que vuelvo, insisto, una colaboración. Aquí sigo esperando a Rocinante y Sancho. Me he venido aquí a Colonia Sacramento a visitar un sitio que hay aquí muy bonito. Y casualidad de la vida, digo, ¿dónde irá el barco? Yo sabía que primero iba a Buenos Aires y de Buenos Aires a Montevideo. ¿A que no lo veis? Ahí está. Ahí está el barco. Es el barco. Va primero a Buenos Aires, que está por ahí, y luego vuelve de nuevo aquí a Montevideo, que es donde yo me encuentro con ellos. Qué casualidad. Ha sido pura casualidad. Ahí está el barquito. Les tengo fichado, no se escapan. Está bonito el pueblito este. Colonia Sacramento, aquí en Uruguay. Este es el casco histórico de aquí de Colonia Sacramento. Todas las casitas bajas de colores. Y este parece como una catedral, una iglesia. No sé qué será esto. Pues esto, Samuel, es la iglesia más antigua de todo Uruguay. ¿Será que es el casco antiguo? Pero lo mantienen así todo muy curiosito. Todas las casitas de una altura. Cada casita de un color. Y aquí lo que todo el mundo llama la playa, y no es una playa. Este es el río que va entre Uruguay y Argentina. Y al igual que Congo era el río más profundo del mundo, el río de la Plata es el río más ancho del mundo. Y cómo no, mientras llega el Rocinante, un poquito de turismo habrá que hacer por aquí, ¿no? Encuentro aquí una muralla. Os podría aburrir bastante contando historias sobre Colonia Sacramento, pero no lo voy a hacer. Encontré una muralla del 1700, aquí que rodea Colonia Sacramento. España llegó primero, Portugal fundó Colonia Sacramento, y esto fue cambiando de manos una y otra vez, hasta que por fin se pusieron de acuerdo. Guapada, ¿no? Con su puente levadizo y todo, ¿no? Hoy he venido a Montevideo porque la moto llegó el sábado, hoy es lunes. Así que hoy toca papeleos. Hay que hacer la importación temporal de la moto, pero antes de la importación temporal de la moto hay que ir a inmigración, a que me den un certificado de que estoy aquí como turista. Porque después de pelear tanto por África por los sellitos, que si sellito de entrada, que si sellito de salida, que si sellito de entrada, aquí no hay sellitos. Aquí se usa el pasaporte electrónico como tal y queda registrada la entrada en el pasaporte. No me han puesto ni sellito. Entonces, para hacer la importación temporal hay que entregar en el puerto un certificado de que estoy aquí como turista. Luego tenemos el problema número 2. Las ruedas que me dieron Motos Calleja me las retuvieron en el aeropuerto. Al parecer no se pueden importar ruedas ni repuestos para coches. O sea, es que no se pueden importar, no es que haya que pagar una importación o pagar un impuesto. Llegué y digo, bueno, ¿cuánto hay que pagar? Dicen, no pueden pagar nada, es que no se pueden importar. Así que en principio me las tienen secuestradas en el aeropuerto de las ruedas. A ver cómo hago para sacar las ruedas del aeropuerto. Estoy ahí planeando algo, a ver si lo consigo. Vamos a ver qué tal será la mañana. Retiro lo que he dicho antes referente a la visa electrónica. Muy moderno la visa electrónica. Pero si necesitas demostrar que estás haciendo turismo en el país, te toca hacer una cola de 2 horas para conseguir
el certificado de turista en inmigración. O sea que el avance de la visa electrónica muy bien, pero como necesites justificarlo se te complica un poquito. 2 horitas. Certificado de turista conseguido. Toda la documentación entregada a la gente de aduanas para que tramite la salida de la moto. Mi gozo en un pozo, hoy sigo sin ver a Rocinante. Calculo que en un par de días habrá tramitado toda la documentación. He entregado el seguro que he hecho, el seguro de Mercosur que le he hecho para la moto, el certificado de turista, toda la documentación de la moto, carnet de conducir, en fin, toda la documentación entregada. Ahora queda esperar otro poquito más. Esto es otra cosa que nos ha tocado renovar en Madrid. La visera estaba muy arañada y el pin lock también. Yo entiendo que de tanto subir y bajar y forzar se había deformado el pin lock y se me había soltado. O sea que le hemos cambiado la visera y el pin lock. No he querido cambiar el casco porque la verdad es que estaba muy contento con el casco. Cómodo, insonoriza muy bien, es ligero. O sea, el casco lo hemos mantenido, pero la visera cambiada. Bueno, pues hemos tenido suerte. Ayer entregamos toda la documentación y ayer mismo por la tarde nos avisaron que hoy abrimos el contenedor. Así que voy preparado. Creo que hoy mismo tendremos. Vamos a ver en qué estado recibimos al señor Rocinante. Bueno, pues aquí está la oficina del despachante de aduanas. Aquí vamos. Todo este grupo son gente que vienen cada uno con su vehículo en su contenedor. Y cada uno sacará su... Para los que os gustan mucho los números os diré que me parece muy económico el envío de una moto desde Sudáfrica a Sudamérica. A modo de ejemplo os diré lo que ha costado enviar mi moto en un contenedor compartido con otra moto y otros 2 coches, en total 4 vehículos. Las motos sí que es verdad que pagaban un poquito menos. No hay ningún problema. Eduardo es el que se está encargando de que nuestros vehículos lleguen sanos y salvos aquí a América. Qué responsabilidad. Yo solo me estoy encargando de liberarle sus vehículos del contenedor. De liberarlos. Ahora que estén sanos y salvos, no es mi responsabilidad. De que los haya amarrado mejor. Claro, tú los pusiste allá adentro. Sí. O Duncan los puso. El precio total del envío de la moto son 1.050 euros. Si tenemos en cuenta que Eduardo cobró 250 y Duncan cobró 550, podemos decir que el alquiler del contenedor, el envío en el barco, los pagos de los servicios de los puertos fueron solo 250 para la moto. 250 euros. Estos dos son. ¿Estos dos de aquí? Sí. Así que acá nos vamos a bajar y vamos a... Muy bien. ¿Está perdido? Ahí está, mirá, ahí está. Voy a dejar el casco y la mochila aquí. Dejé el casco ahí, ahora lo... No hay ningún problema. Muy bien. Bueno. Pues al parecer nuestros contenedores... Muy bien. A ver, vamos yendo por acá. Esto me recuerda a los programas esos de la tele que hacen subasta de contenedores. Pues ahora vamos a hacer una subastita de contenedores. Vamos a ver a quién se lo queda. No os podéis imaginar la emoción que tengo por saber qué voy a encontrar dentro del contenedor. Esa incertidumbre me está matando en este momento. Y a vosotros también os voy a dejar con esa incertidumbre hasta el próximo vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.